Amén. Bienvenidos, amados discípulos, a cada uno de ustedes al discipulado correspondiente al día de hoy, martes. Es una alegría poder estar conectados, estar juntos en esta hora. Estamos bien abrigados. Bueno, parece que va a nevar, así que abrigarse muy bien en esta tarde. Espero de que se encuentren muy bien cada uno desde casa, cuidándose, orando también por el país, por todos los conflictos sociales lamentablemente que se están atravesando. La clave, amados, es la oración. Oremos en todo tiempo por nuestro país. Solo el Señor nos puede ayudar a salir adelante. Amén. Así que realmente estemos orando, bendiciendo a Bolivia, estemos clamando en todo tiempo. Te invito a que tú puedas orar en la cadena de oración 1 hora al día. Y como hemos visto el pasado domingo, ¿no?, en el culto dominical, la clave, amados, es la oración. El reino de las tinieblas tiembla cuando la iglesia empieza a orar de rodillas. Amén. Así que bienvenidos en esta tarde. Voy a invitarte a que puedas subir el volumen, ¿no?, a tu dispositivo, a tu computadora. Puede ser en tu celular o en tu tablet o en la televisión si nos estás mirando. Sube el volumen, comparte la transmisión en esta tarde de martes para que más personas puedan conocer al Señor. Amén. Así que es bueno estar conectados en el discipulado. El objetivo, obviamente, de estas enseñanzas es de que todos podamos aprender principios para nuestra caminata diaria con el Señor sobre la tierra. Principios para la vida cristiana. Aquí comenzamos en esta tarde. Amén. Así que quiero invitarte de que podamos comenzar en esta hora. Quiero mencionarte un versículo de la palabra que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! De hecho, estamos viviendo días que son bien complicados, bien delicados, pero la palabra nos exhorta de que estemos siempre gozosos, tengamos siempre el gozo de la salvación. A pesar de las circunstancias, podemos estar confiados en el Señor. Y es de que el gozo de la salvación tiene que brotar de cada uno de nosotros, en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en todo lo que hacemos. Dice la palabra: estad siempre gozosos. Dice que oremos en todo tiempo y que siempre demos gracias al Señor por todo lo que nos pueda llegar a acontecer. Amén. Dice que cuando damos gracias en todas las cosas, esa es la voluntad de Dios para con nosotros a través de Cristo Jesús. Y qué difícil es poder estar gozosos en medio de las pruebas, qué difícil es orar en medio de las circunstancias adversas, qué difícil es dar gracias cuando parece de que las cosas por ahí no están saliendo como queremos. En ese sentido, quiero dar esta introducción. El día de hoy vamos a tener una invitada especial en medio del discipulado. Va a ser realmente un tiempo de mucha bendición. Quiero pedirte de que puedas prestar tu atención en esta tarde de martes. Vamos a aprender mucho, vamos a compartir la entrevista, vamos a darle la bienvenida a una amada hermana en medio de la congregación que nos va a estar compartiendo su testimonio, nos va a estar compartiendo realmente esos principios claves que nos van a edificar a todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que te pido de que prestes mucha atención. Aquí comenzamos con la entrevista del día de hoy. Así que aquí comenzamos la entrevista. Le damos la bienvenida a una amada hermana en medio nuestro de la congre. Le damos la bienvenida a Cintia Novillo en esta tarde en medio del discipulado. Amén. Así que estamos acá con nuestra invitada especial. Queremos darle la bienvenida a Cintia. Es una amada hermana en medio de la congre que todos obviamente la conocemos. Así que es un gusto compartir contigo, Cintia. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Hola, pastor. Yo estoy feliz y honrada de que me haya invitado para tener una charla esta tarde. Estoy feliz. Amén. Qué bueno, Cintia. Es una alegría para nosotros tenerte en el discipulado, para poder compartir, para poder saber todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Así que queremos comenzar ahí preguntándote cómo te has convertido, cómo conociste al Señor,
para que nos puedas contar un poco y que igual todos los hermanos puedan conocerte. Bueno, yo creo, y como muchas veces te he comentado, yo desde niña tenía esa necesidad de tener al Señor en mi vida. Yo, como la mayoría de la gente, era católica, y siempre digo que mi primer encuentro con Jesús fue en mi primera comunión, ¿no? Y fue un tiempo hermoso para mí, porque realmente en ese tiempo aprendí a amar a Jesús. Yo tenía conversaciones con él, de esas conversaciones que uno tiene cuando es niña, de camino del colegio a mi casa. Y ahora, hasta ahora, yo escucho algunas canciones que yo cantaba en ese tiempo, y, y es un sentimiento hermoso porque me acuerdo de ese primer amor. Después ha pasado el tiempo y como todos, bueno, seguía haciendo mi vida, iba algunas veces a misa, trataba de agradar al Señor de las formas que nos habían enseñado, ¿no? Poniendo velas en una iglesia, diciéndole voy a ir todos los lunes a ponerte una vela y hacer todas esas cosas, pero bueno, el Señor siempre tiene sus maneras y sus formas. Y una de mis mejores amigas, que es Romina, ella era cristiana y comenzó a llevarme a su congregación, me empezó a hablar y me hizo la pregunta que me dejó tonta. Me dijo ella, uno es salvo solamente por Cristo. Y claro, eso es lo que nos preguntan y nos dicen. Y otra cosa que nos dicen es, dime en qué parte de la Biblia te habla de que tú puedes pedirle a la Virgen María que llegue, que interceda por ti. Y ahí me dejó fuera de juego. Y como no conocía bien la palabra, no podía discutir. Pero metió esa duda en mi mente y en mi corazón. Y empezó a mostrarme algunos pasajes de la Biblia, donde realmente me decía que el Señor, una de las cosas que más aborrecía era la idolatría, y me decía que nosotros no podíamos adorar imágenes, que es a lo que nosotros estábamos acostumbrados, y eso empezó a generar un cambio en mí. No fue muy pronto, en mí ha sido un proceso un poco largo. Yo me he convertido al Señor, yo creo que deben ser hace unos 18 años, no lo tengo tan claro, no la tengo tan clara la fecha, pero bueno, ha sido así. Ha debido ser hace unos 18 años que yo acepté, hice la oración para aceptar al Señor en mi corazón, y a partir de ese tiempo ha sido un caminar constante y un aprendizaje, pero de todos los días. Yo no te puedo decir que he cambiado de un día al otro. Era de las personas que cuestionaba un montón de cosas, pero el Señor ha sido bueno conmigo y ha tenido varias veces tratos conmigo en los que realmente Él me ha mostrado su amor, su fidelidad, su gracia, y es eso. Amén. Wow, qué glorioso. O sea, se puede decir que desde muy jovencita el Señor ya te estaba trayendo, ¿no? Con cuerdas, con lazos de amor, como dice la palabra. Es como que el Señor ya estaba tocando tu corazón cuando ya te ibas acercando, ¿no? Y como has comentado, como has contado. O sea, qué glorioso es saber de que el amor del Señor prácticamente es desde que nosotros somos concebidos, ¿no? En el vientre materno. Y cuando ya el Señor nos pone sobre la tierra, cómo Él trata de acercarnos a Él, ¿no? O sea, qué glorioso eso, Cintia. Y realmente estamos muy alegres de poder compartir contigo hoy en esta tarde. Así que qué impresionante es cómo el Señor ha empezado a tocar tu corazón. Después de que pasó todo ese tiempo, ahí nos has dicho más o menos hace cuánto te has convertido al Señor, cuál ha sido tu mayor experiencia con Dios, con el Señor, qué es aquello que de repente Dios ha impactado profundamente y en tu corazón y que te ha conmovido. Han habido varios acontecimientos en mi vida donde el Señor ha impactado mi corazón. O sea, a ver, como todas las personas,
yo he pasado también por muchos momentos, por muchas batallas que no hubiera podido continuar si no era de la mano del Señor. Eh, una de las primeras pruebas que yo tuve y fue muy dura para mí es después de casarme, pasó un tiempo de matrimonio y yo siempre he soñado con ser mamá. Y uno de mis mayores anhelos era ser mamá. Y lamentablemente no me podía embarazar. Eh, comenzamos con esto a ir a médicos, a preguntar una cosa, a preguntar otra cosa, y realmente pasaba el tiempo y ese anhelo que yo tenía no se cumplía. Y ese fue una de mis primeras batallas, así totalmente consciente, que le he tenido que pasar de la mano del Señor. No ha sido un tiempo corto, ha sido un tiempo largo. Yo he podido ser mamá después de 10 años de matrimonio y han debido ser unos 8 años de estar clamándole al Señor de que Él haga ese milagro en mí. Era mes tras mes de esperar saber que estaba embarazada y realmente ha sido difícil. Tal vez han sido años en que yo le decía al Señor, Señor, haz el milagro, pero también ha sido el tiempo de mi aprendizaje, el tiempo en el que el Señor me ha dado una enseñanza. Y lo que más me acuerdo es en el último tiempo, yo había hecho varios tratamientos, había hecho todo, incluso tuve un embarazo sin haber hecho ningún tratamiento, y yo decía, sí, ya llegó mi milagro. Y pasaron 3 meses y lo perdí el embarazo. O sea, realmente para mí eso fue muy duro y gracias al Señor, el Señor también me ha dado un esposo que realmente me acompañaba en esto. Y cada vez que era una de esas caídas, mi esposo me decía, dale gracias al Señor. Y yo no podía entender cómo le puedo dar gracias si estoy con mi corazón partido, estoy con mi corazón roto. Y esa última vez que perdí al bebé, realmente mi esposo me decía, dale gracias al Señor. Yo no podía entender, pero sí le hacía caso. Y le decía, gracias, Señor. Pero el Señor sabía cómo estaba mi corazón de partido. Hasta que al final hice un último tratamiento y me acuerdo que un día llegué a mi casa y realmente me puse en rodillas y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea mamá, pongo todo esto delante tuyo y si no quieres, bueno, igual te amo, te entrego esto a ti, me duele mucho arrancar esto y darte, y lo único que te pido, le dije, es que si realmente esto no va a ser, saques ese anhelo de mi corazón, porque no quiero ser una mujer amargada, que ande por la vida amargada y dolida. Entonces, y le pedí eso y me acuerdo que lloré terriblemente y fue un momento a solas con el Señor. No sentí nada extraordinario, nada sobrenatural, nada. Pasó el tiempo, hice el tratamiento y gracias al Señor me embaracé y ahora tengo una hija de 7 años y que es mi bendición y que ese es uno de los testimonios y uno de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, de los miles que hace todos los días. Amén. Y ese fue uno de los milagros que siempre tengo que hablar de eso. Estoy súper agradecida con el Señor. Solo Él sabe por qué son las cosas así, porque uno como humano hace planes y yo quería tener 3 hijos y bueno, el Señor me ha dado una hija, yo creo que ha sido en su tiempo, yo creo que es la hija ideal para mí, ¿no? Que me enseña, que he aprendido tantas cosas con ella, y bueno, el Señor ha sido bueno. En ese tiempo sí el Señor ha impactado mi vida. Amén. Wow, qué glorioso, Cintia. Realmente es un testimonio, o sea, es asombroso realmente cómo el Señor responde en su tiempo. Son esas pruebas, ¿no?, que se pasan, son esas pruebas que son sumamente difíciles, pero a su debido tiempo el Señor responde, ¿no? Y qué bueno es confiar en el tiempo del Señor, qué bueno es verte contenta, qué bueno es verte, obviamente, agarrada de la mano del Señor, Cintia, ¿no? O sea,
una bendición, todos en la congregación conocemos, ¿no? Y a Sami, qué bendición, realmente, y nos alegra mucho, mucho, y qué bueno que tengamos esta oportunidad de hablarlo, qué bueno es de que el Señor nos dé estos tiempos para poder dar testimonio de cada una de las obras que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros, amén. Así que eso nos llena de mucha alegría, y Cintia, y sabemos igual de que el Señor ha ido obrando, ha ido trabajando, y bueno, lo hace cada día, ¿no? En medio de cada uno de nosotros, pero a lo largo obviamente de este tiempo hemos visto igual de que te tocó pasar por una prueba igual de fuego, una prueba muy dura, donde todos en la congre obviamente hemos estado ahí clamando, ¿no? A los pies del Señor, de que tú puedas estar bien, puedas estar tranquila, puedas estar obviamente ahí agarrada de la mano del Señor. Nos gustaría igual saber cómo afrontaste esa prueba. Bueno, casi todos en la congregación saben por lo que he estado pasando estos últimos 3 años. Yo soy abogada. Uno de mis objetivos en la vida era prepararme. Soy de las que he hecho maestría, diplomado y más diplomado y cursos, y siempre he tratado de ser muy buena en mi trabajo, ¿no? O sea, y el Señor conoce eso. Lamentablemente, no sé qué pasó. Yo creo que es algo que solamente el Señor sabe, que hasta ahora hay momentos en que no alcanzo a entender completamente, pero bueno, ya hay cosas que estoy viendo y les voy a comentar más adelante, ¿no? Porque ha sido esto. Y a mí me iniciaron un proceso penal. De un día al otro mi vida cambió completamente. Yo dejé de trabajar en la oficina. Bueno, yo llegué al máximo cargo de esa oficina. Llegué a ser gerente. Era algo que me inquietaba un poco. Era algo que no tenía paz cuando me habían nombrado. En vez de estar saltando de una pata, yo andaba llorando. Entonces, no sé hasta ahora si realmente esa era como algo que me estaba advirtiendo el Señor. No alcanzo a entender, pero bueno, creo que había un propósito en eso. Yo después de 6 meses de estar en ese puesto de trabajo dejé de trabajar. ¿Por qué? Porque mi hija empezaba el colegio, entonces yo tenía que dedicarme a ella. Yo estaba en mi casa y de pronto un día, sin que me imagine siquiera, vienen, me tocan la puerta de mi casa y era un allanamiento, supuestamente. Entran y me dicen que yo tenía que ir a declarar. Salí de mi casa a las 7:30 de la mañana. Sé que en ese momento el Señor me estaba cuidando, y además yo sé por la pastora y por una hermana que en ese momento estaban orando por mí. Estaban orando por mí. Efectivamente, lo que hicieron fue sacarme de mi casa, ¿no? Me sacaron de mi casa y me dijeron que yo estaba dispuesta a declarar, y me llevaron a la fiscalía. Yo salí ese día a declarar y no volví a mi casa 1 año y 5 meses. Porque después de la declaración, yo quedé arrestada, y era un día miércoles que yo estaba en mi casa y el viernes estaba en la cárcel. Entonces, realmente ha sido una prueba muy dura, que sin el Señor no hubiera podido pasar. Yo me acuerdo que el día que quedé en celdas judiciales, me mandaron un maletín, y mi hermana Valeria me mandó un maletín, y en el momento que abrí mi maletín para sacar mis cosas, lo primero que estaba adelante era mi Biblia. Amén. Esta Biblia que me ha acompañado en los peores momentos, con la palabra del Señor. En las celdas judiciales yo empecé a leer, continué leyendo, empecé a leer, no sé, yo decía, el Señor me va a hablar de alguna manera. Yo les hablaba a las personas que estaban ahí. El primer día estuve con 4 mujeres, el segundo día fuimos 11. He escuchado de todo, porque realmente en esos momentos de desesperación las personas dicen, no, sí, si escribes el nombre del fiscal que te trajo aquí, vas a ver el próximo que va a estar aquí es él. Así, lo mejor anda al cementerio y rezale a las ñatitas, porque las ñatitas te van a hacer justicia. Y son realmente, literalmente,
te envuelven con todo, ¿no? Y todos te dicen de todo. Yo les hablaba y les decía, no, el único que nos va a sacar de esto es el Señor. Amén. Yo estuve en Obrajes, el Señor ha estado conmigo. Ahí he visto la importancia, ¿no? En la palabra nos dicen que nunca dejemos de congregarnos. Y realmente el Señor en ese momento me había puesto en el lugar donde tenía que estar. Estaba en la congregación Cabot. Tenía 2 pastores que realmente me han cuidado. Tenía hermanos de la congregación que oraban por mí. Tenía una familia maravillosa. Y en el lugar donde estaba, que por muy terrible que parezca, encontré amigas y personas maravillosas. Entonces, ¿qué podía decir? Que realmente el amor del Señor estaba sobre mí. Amén. Que Él estaba con misericordia, cuidándome en ese lugar. Es un tiempo en que ha sido terrible, pero al mismo tiempo ha sido un tiempo en que he visto la gracia y el amor del Señor absolutamente todos los días. No me faltó el cariño, no me faltó la provisión y ante todo no me faltó la palabra del Señor. Fue un tiempo de de estar internada para aprender la palabra del Señor. Tenía la palabra del Señor de lunes a lunes. Habían pastores, hermanas que iban a la cárcel y nos daban palabra del Señor, nos daban provisión, nos daban amor. Entonces, en ese tiempo yo aprendí a manejar la palabra, a escucharla, a buscarla, a leerla, a entenderla. Habían tantas cosas que yo no sabía y ya era cristiana supuestamente unos 8 años, yo creo, hasta eso, ¿no? Pero realmente ahí me di cuenta que realmente yo sabía, pero ni la cuarta parte de lo que debería ser una vida cristiana. Creo que ese tiempo ha sido mi encuentro con Cristo. He aprendido de Él. Él me ha cuidado, pero de una manera maravillosa. Es increíble decirles que casi todas las noches yo dormía, pero como súper tranquila. Como les digo, me ha rodeado de gente buena. Ha permitido que vea otra realidad que tal vez ninguno de nosotros conoce, porque nosotros la mayoría del tiempo vivimos en una burbuja, ¿no? Y es solamente nuestra realidad y un poquito del entorno que nosotros tenemos y realmente no conocemos lo que otra gente vive. Es terrible lo que otra gente vive. Son terribles los testimonios de vida. Es terrible ver cómo hay tanto dolor y ese dolor que es que lo traducen después en maltrato a sus hijos, en maltrato a la gente. Entonces, el Señor ha permitido por alguna razón que yo vea todo esto. En todo ese tiempo Él me ha sostenido. Realmente he aprendido la palabra, he aprendido a entender su voluntad. Un tiempo yo oraba y le decía en las mañanas, gracias Señor, porque estoy en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Entonces yo decía, este es el tiempo de que yo tengo que estar aquí. Y aprendí a entender todo eso, ¿no? Y claro, como dice en la palabra, y se los leo, ¿no? Y ustedes saben, en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y ese tiempo aprendí a dar gracias, aprendí a estar alegre en algunos momentos, aprendí a gozar de la visita de mi familia en ese lugar, de la visita de mis pastores, de las visitas de mis amigas que me han mimado, de las visitas de mis hermanos de la congregación. Empecé a gozar de los tiempos que teníamos ahí, las hermanas de la congregación, y bueno, así ha pasado 1 año y 5 meses, que tal vez ante nuestros ojos dices, bueno, me han quitado ese año y 5 meses de mi vida, pero bueno, el Señor tenía un propósito, y ese tiempo ha sido para aprender más de Él. Amén. Wow. Realmente una de esas pruebas, pero de fuego, ¿no? Como literalmente se dice,
Y en la palabra se menciona de que el Señor nos va refinando, ¿no? Como el oro, y el oro cuando es refinado tiene que pasar por fuego. Y ahí, Cintia, sí, realmente hemos visto cómo ha sido un tiempo bien complicado, ha sido un tiempo bien duro, pero al mismo tiempo, como bien mencionas, hemos visto la mano de Dios, ¿no? Cada día, en cada detalle, en todo lo que Él ha estado obviamente haciendo y sigue obrando todos los días. Y tengo entendido igual, y bueno, y soy testigo de cómo igual el Señor te usó para predicar la palabra, ¿no? Si nos puedes ahí compartir un poco acerca de cómo te animaste a que el Señor incluso te use, porque ahí yo vi cómo realmente el Señor se glorificó y empezó a usar tu vida para que tú alientes a un montón, obviamente, de personas que necesitaban ayuda, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Sí, un día el pastor Michael me dijo que tenía que compartir. Me acuerdo que estaba tan asustada, pero al final me animé. Y a partir de ese tiempo compartí algunas veces la palabra, ¿no? La enseñanza, el día que tiene asignado la congregación en Obrajes. Y después el pastor encargado, que era el pastor Zapata, me empezó a dar unos libros para hacer unos avances todos los días. Y también había un pastor Adalit, y el pastor Adalit también me daba unos, entonces yo daba cursos en la iglesia. Y esos cursos eran muy enriquecedores, porque yo sentía que en el momento en que estaba hablando, era una prédica para mí. Me llenaba, pero increíblemente. Y además en ese lugar habían personas que conocían la palabra, pero, o sea, eran personas que han edificado tanta vida y me han hecho conocer, porque habían cosas que compartíamos, leíamos un versículo de la Biblia y, a ver, ¿y tú qué opinas? Y era súper enriquecedor todo eso, ¿no es cierto? Entonces sí, he podido compartir la palabra del Señor. Ha sido una de las cosas más lindas que he podido vivir. Y otra de las cosas lindas que he podido vivir es tener tantas sobrinas que tenía ahí chiquitas. Eh, las podía mimar dándoles un dulce y ellas también me enseñaban, porque yo decía, tenía una sobrina que era tan insistente y todos los días iba y me decía, y tía, ¿y me vas a dar un dulce? Y tía, mi dulce, y tía, mi dulce. Y me acordaba de esa palabra, de la palabra y decía, tal vez así de insistente tengo que ser con el Señor, como esta niñita es tan insistente conmigo hasta que le diga que sí, y tal vez yo tenga que ser así con el Señor. Y también había otra niña que unos días antes de que yo salga, me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, tía, ¿por qué estás triste? No me gusta verte triste, yo te quiero mucho. Y me dio un abrazo y me dijo, tú nunca tienes que estar triste porque tú eres linda, porque tú eres buena. Esas palabras eran solamente del Señor. Yo me acuerdo que entraba y le decía, gracias Señor, gracias por estas palabras, porque eso solamente viene de ti. Sí, y esa es una de las cosas que más también he disfrutado, ¿no? De ver esas niñas, esas vidas. Y yo les decía a esas niñitas que cuando sean grandes tenían que ser mujercitas, porque la mayoría eran mujeres, tienes que ser una mujercita de bien, y les decía que el Señor las amaba, y, y espero que de alguna manera eso haya impactado su vida, ¿no? Para el futuro, y que ellas puedan tener una vida diferente a las que tenían sus mamás. Exactamente, wow, qué glorioso, Cintia. Ahí vemos cómo, a pesar de la situación que se está viviendo, tú has sido un instrumento útil en las manos de Dios. Realmente el Señor te ha usado mucho para bendecir a muchas personas, ¿no? En ese lugar. Y realmente el Señor es tan detallista, ¿no? Que Él incluso ha usado justamente, ¿no? A esas sobrinitas que, como bien dices, para hablarte igual, ¿no? Y a tu corazón, animarte en todo tiempo. Vemos a un Dios, pero realmente fiel que tenemos, vemos un Dios que es sumamente detallista, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y dentro de toda esa prueba que has vivido, ¿cuál sería el momento más álgido, más duro que te tocó vivir ahí? ¿Y cuál fue el momento más alegre o el momento más lleno de gozo que el Señor te permitió vivir en esa situación? El momento más duro ha sido cuando he recibido tantas acusaciones falsas. Definitivamente hasta ahora se me parte el corazón cuando me acuerdo. Realmente ahí he podido ver cómo es
Dicen, ¿no?, que la justicia es trapo de inmundicia, la justicia del hombre. Y realmente he podido ver cómo pueden decir de una persona cualquier cosa, tal vez porque ellos tenían que cumplir con un trabajo. Ese ha sido el peor momento. Ese ha sido el peor momento, la exposición pública. He sido expuesta públicamente. Yo veo que ahora no lo hacen así, pero yo he visto hasta cierta crueldad en mí. Bueno, y yo me acuerdo que en esos momentos yo levantaba mi cabeza y solamente le decía al Señor, Señor, yo levanto mi cabeza porque tú no me vas a avergonzar. Y eso es lo que hacía, creo que eso es lo que me mantenía de pie, y ese ha sido el momento más duro, y no poderla ver a mi hija todo el tiempo, y acordarme de las personas que amo, y decir cómo se estarán sintiendo ellos por mí, y acordarme de mis papás y decir, pobres mis papás, porque tal vez es una vergüenza para ellos lo que yo estoy viviendo, ¿no? Porque la gente no lo entiende de otra manera. Ese ha sido el momento más duro. Y momentos gloriosos. No ha habido solo uno, han habido varios. Han habido varios momentos hermosos donde yo he visto el amor del Señor. Uno de los momentos más esperados, tal vez, ha sido volver a mi casa. Ha sido uno de los momentos más esperados. Y bueno, y se dio, y realmente, y ahí recién te das cuenta, ¿no? He dormido en una cama que tenía huecos, he dormido en una cama que tenía unas bolas en los colchones, y claro, y yo me acomodaba ahí al medio y ni me dolía nada, y recién te comienzas a dar cuenta, ¿no? Comienzas a darte cuenta en qué condiciones has estado ese tiempo, ¿no? Habían cucarachas a tu alrededor, y bueno, y las matabas y listo, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta lo que has vivido, que tenías que esperar un espacio para entrar al baño, para la ducha, tenías que hacer fila para una cosa, para otra, pero mientras lo vivía, realmente digo, el Señor es tan bueno que no lo sentía así. Y en el momento en que he vuelto a mi casa, he visto atrás y he dicho, no puedo creer cómo he podido vivir así y he podido resistir, y no sentía nada, no sentía. Es como que el Señor realmente me levantaba todos los días. Entonces, esos fueron los momentos más especiales que he vivido. Especiales, amén, wow. Realmente ahí es solo el Señor el que nos sostiene de la mano derecha, ¿no? Como dice la palabra, en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones. Y no hay nada más triste que ver sobre la tierra que muchas veces a las personas se las puede calumniar, se las puede difamar, y pueden hablar un montón de falsedades. Y como bien mencionaba Cintia, ¿no?, lo que la palabra dice de que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia literalmente delante del Señor, ¿no? Yo creo que parte de lo que estamos viviendo, ¿no?, en medio de estos tiempos, en medio de esta pandemia, es justamente la concentración del pecado, ¿no?, de toda la tierra, de toda la humanidad, que ya sobrepasó los límites. Entonces yo creo que este es obviamente un juicio divino, justamente por todas las injusticias que se van viviendo, que se van viendo todos los días. Entonces yo ahí te animo, Cintia, de que realmente, alguna vez lo hablábamos, ¿no?, y la palabra dice de que el Señor es amplio en restituir el tiempo que el enemigo ha tratado de quitarnos, que el enemigo ha tratado de robarnos. Y el Señor va a restituir todo eso, pero multiplicado con sus bendiciones, multiplicado con su paz, multiplicado con su presencia, con su perfecto amor. Amén. Así que, ¿qué le podrías aconsejar, ¿no?, a todas las personas que nos están viendo en este día, que están pasando por pruebas así igual duras, complicadas? ¿Qué consejo les podrías dar con todo lo que el Señor te ha permitido vivir? Lo único que les puedo decir es que no se suelten de la mano del Señor. El mismo Señor nos dice en la palabra, ¿no?, que Él está con nosotros, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso nos dice Él. Y también Él nos dice que cuando pasemos por el agua, miren, aquí lo tengo escrito,
perdón, un ratito, ¿no? En Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, ¿no? Amén. Entonces, muchas veces pasamos por situaciones en nuestra vida donde sentimos literalmente que estamos pasando por el fuego, o sentimos que el agua ya nos va a ahogar, o sentimos que realmente ya no podemos más, o sea, nuestras fuerzas se acaban. Yo en muchos momentos he sentido literalmente el dolor, pero físico, ese dolor espiritual, pero se traducía en físico, me dolía el corazón, me dolía la garganta, me dolía todo. Y realmente, o sea, saber el Dios que tenemos, ¿no? Saber que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y además que es un Dios todopoderoso. Siempre decimos, tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, en Él creeremos, en Él pensaremos, en Él nos apoyaremos. Muchas veces yo le digo, Señor, este problema es grande, pero tú eres más grande que ese problema. Entonces, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Obviamente, uno vive momentos muy duros, pero también Él quiere que nosotros vivamos, que seamos sus hijos, pero gozosos, triunfadores, haber salido de todas las pruebas con éxito. Amén. La forma de salir con éxito va a ser de la mano de Él, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en tener como una prédica que puro lamento, ¿no? Todo me ha ido mal, todo ha sido malo. No, nosotros somos sus hijos y también nosotros tenemos que mostrar Él, ¿cierto? Entonces, yo los animo, que no se suelten de la mano del Señor, a que lean su palabra, porque vamos a ver que en su palabra está repleta, está llena de promesas para tu vida. Algunas veces uno dice, yo no sé cómo ser mamá. Ah, sí, ¿dónde dice cómo vas a ser mamá? En tu palabra. ¿Dónde dice cómo vas a ser esposa? En la palabra. ¿Dónde dice cómo vas a actuar en una situación? Dice en la palabra. Entonces realmente conoceremos la palabra del Señor. Si conocemos la palabra, vamos a tener la respuesta para un montón de situaciones que vamos a vivir en nuestra vida, ¿no es cierto? Y una cosa que también yo quiero decirles, después del tiempo duro que he vivido, realmente yo le agradezco al Señor que tengo una familia que lo reconoce a Él como la piedra fundamental de nuestra familia y de nuestras vidas. Tengo un esposo, gracias a Dios, que después de que yo salí de Oranjes, él se bautizó como cristiano, y realmente para mí ha sido una de las cosas más hermosas que he podido vivir, ¿no? Porque yo tenía un esposo que sí creía, siempre ha creído en el Señor, y como les decía, incluso cuando yo tenía las pérdidas con los niños, por los bebés, de los embarazos, él me alentaba y me decía que dé gracias al Señor. Pero era como que le faltaba ese pasito, ¿no? Y realmente ahora tengo esa familia, tengo una mamá, tengo un papá, tengo unas hermanas que creen en el Señor, ¿no? Que sabemos a quién tenemos que recurrir en este tiempo. Obviamente todo es en el tiempo del Señor, tampoco se desesperen y tampoco seamos torpes con nuestra gente, ¿no? Como que yo sé y tú no sabes nada. No, nosotros como cristianos también tenemos que aprender a ser prudentes con nuestra boca y atraer a nuestros seres amados al Señor con el ejemplo. No tratemos de atraerlos con el ejemplo, tratando de ser pacientes y amorosos, no juzgando. Muchas veces queremos caer en eso de juzgar. Ah, no, él no sabe, él no conoce, él no quiere del Señor. Y el Señor tiene sus tiempos. Nuestra tarea difícil es orar, es pedirle al Señor, es entregarle cada día todo eso, en tener un trato nosotros con el Señor, en ponernos en la brecha nosotros por nuestra familia, por las personas que amamos. Y el Señor en su tiempo responde. No nos desesperaremos, y eso es lo que les puedo decir. El Señor siempre sea el todo de nuestra vida, y que no decaigamos. Aun cuando decaemos un rato y te vuelves a parar y le dices, Señor, tú sabes, porque Él sabe cómo te has sentido, Él sabe cómo has pensado, lo que has dicho. Entonces, volverte a poner frente a Él y decirle, bueno, que Él te ayude, ¿no? Que te ayude con esa situación. Ahora mismo, o sea, yo necesito que el Señor me ayude.
Yo necesito salir completamente de este problema que lo estoy acarreando hace 3 años y sigo confiando en el Señor y sigo confiando que Él va a abrir las puertas correctas, Él va a abrir camino y Él va a responder las oraciones que hemos hecho y que seguimos haciendo. Por eso, ¿no? Amén. Oh, es verdad, Cintia, ¿no? Y como dice la palabra, ante toda circunstancia que nos toque vivir, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? O sea, el Señor ya Sí, pagó en la cruz por nuestra victoria, el Señor ya pagó por nuestra salvación, y realmente eso nos tiene que motivar, ¿no? A levantar la cabeza a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que la prueba que podamos afrontar. Qué importante, ¿no? Y como compartíamos igual hace un par de domingos en la congre, y les mencionábamos de que toda prueba tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Lo bueno es de que no va a durar para siempre, hay una fecha de caducidad para cada prueba. La clave es de que nos mantengamos firmes y amando al Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Entonces, realmente valoramos mucho, Cintia, tu fortaleza, valoramos mucho tu fe, tu ánimo, ese amor tan entrañable que el Señor ha puesto en tu vida. Y en lo personal me ha tocado ver cómo cuando vamos a ministrar, ¿no? Al Centro de Orientación Femenina y en el horario que tenemos como iglesia, como congregación, cómo, pero ni se puede enumerar, ¿no? La cantidad de personas que te tienen un cariño especial, ¿no? Que cada vez de que vamos a compartir la palabra es, ¿no? La constante, ¿no? Saludos a la hermana Cintia, ¿cómo está? Saludos acá, saludos por allá, o sea, realmente un amor extraordinario. Y en ese sentido yo quiero animarnos a todos los que nos están viendo de que tengamos mucho, mucho cuidado a la hora de juzgar a las personas, ¿no? Es como que a veces cuando escuchamos, ¿no? Nos enteramos de gente que tal vez ha hecho algo malo o que lamentablemente está en algún centro, ¿no? Obviamente de detención, es como que ya le ponemos una X a la persona, pero cuando uno va a compartir la palabra del Señor, te das cuenta de que estás tratando con gente que es de carne y hueso, gente que necesita de Dios, gente que necesita realmente sentir el amor del Señor. Y en ese sentido creo que todos hemos recibido una gran lección de que el Señor ama a todas las personas, pero por igual. El Señor Jesús dio en la cruz su vida, pero para todos, no solamente para algunos, ¿no? Antes era solo para Israel. Gracias al sacrificio de la cruz del Señor Jesús, ahora la salvación es para todos nosotros. Y en ese sentido hemos sido testigos cómo el Señor ha usado a Cintia, cómo el Señor ha derramado una fortaleza pero asombrosa en su vida para poder superar esta prueba. Y igual obviamente y con su esposo, con Simón, ¿no? Quien igual queremos un montón, a toda su familia. Y ha sido un tiempo bien, bien complicado, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos por el cariño que le tenemos a Cintia. Pero hemos visto cómo el Señor, a su debido tiempo, va haciendo justicia. El Señor nos va dando la victoria. Y en ese sentido, yo quiero igual animarlos a todos, juntamente con Cintia, de que dejemos a Dios actuar. A veces parecería de que tarda, de que no va a pasar, o que por ahí hasta Dios por ahí se ha olvidado de nosotros. Pero no, el Señor es fiel cada segundo de nuestras vidas. Amén. Así que gracias por compartirlo, Cintia. Qué tremenda bendición poder compartir contigo en el discipulado en esta tarde, ¿no? En la congregación. Hace un tiempito igual atrás, y bueno, hace unos días muy próximos, igual tu papi pasó a la presencia del Señor, ¿no? Don Tito, que lo hemos podido conocer, realmente un gran varón, ¿no? Y del Señor. Así que si tal vez quieres comentarnos algo igual acerca de tu papi en esta tarde. sí. Lo que yo les puedo decir de mi papi es que, bueno, mi abuelito, el papá de mi papá era evangélico. Eh, bueno, y mi abuelita era católica. Y como esas cosas que pasaban antes, ¿no? Mi abuelito dijo, bueno, hasta los 12 años yo te llevo a la iglesia cristiana y a los 12 años tú ya tomas la decisión que tú tengas que tomar. Y por el otro lado, mi abuelita le hizo hacer la primera comunión a mi papá, todo a ocultas de mi abuelo. Y obviamente mi papá tenía todo eso, ¿no? Que le llegó a su cabeza, a su mente, a su corazón, y llegó a los 12 años y no hizo ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, mi papá ya no dejó de asistir a la iglesia cristiana y ni iba a la católica, ¿no? Salvo algunas excepciones
por las que tenía que ir. Sin embargo, lo que yo he visto es que lo que se siembra en el corazón de un niño, nunca más y nadie lo puede borrar. Amén. Porque realmente mi papá tenía cimentado en el corazón a Cristo, al Señor, era un hombre temeroso del Señor. Amén. Y eso hemos podido ver a lo largo de toda nuestra vida, nosotros desde que éramos niñas, porque realmente mi papá lo que nos inculcaba era eso precisamente, que seamos mujeres temerosas del Señor, que lo busquemos a Él en todo momento. Yo me acuerdo una vez que cuando era jovencita hice una de esas cosas, yo soy de Oruro, entonces me acuerdo que me fui a hacer, fui con los de mi oficina, yo estaba haciendo prácticas, todavía estaba en la universidad y fuimos a ver a uno de esos sacrificios que hacen los viernes en Oruro, no me acuerdo si era en la víbora, en el sapo, en algo de eso, y me acuerdo cómo mi papá me llamó la atención y me dijo, en la vida no se juegan con dos cosas. O sea, tú crees en Dios, entonces tú tienes que honrar a Dios. Entonces, creer en Dios, ¿qué estás haciendo al ir a otro lado? Entonces, se me quedó tan grabado, o sea, y claro, sentí hasta vergüenza ese rato, ¿no? Porque yo le estaba contando toda emocionada. Entonces, Él siempre nos ha llevado por eso, por los caminos del Señor. Y en este último tiempo de su vida, realmente hemos podido notar cómo es cuando pones la semilla en el corazón de un niño. Por eso es tan importante que nosotros hagamos eso, ¿no? Si bien mi papá tuvo un tiempo en que él no asistió a una iglesia, pero realmente lo que mi abuelo había inculcado en su corazón se le quedó toda la vida. Mi hermana Vale le hizo hacer la oración de fe a mi papá hace unos 5 años. Y todo este último tiempo en que mi papá ha estado enfermo, hemos estado orando. Ha sido un tiempo durísimo, pero aún en este tiempo hemos visto cómo el Señor ha usado para que como familia nos reunamos y podamos clamar a los pies del Señor. Sabemos que lo que ha ocurrido con mi papi, ese fallecimiento tan rápido, ha sido voluntad del Señor y la hemos aceptado porque sabemos que Él está en la presencia del Señor. Y nosotros como familia damos gracias, honramos la vida de nuestro papá, te damos gracias al Señor por habernos dado un papá amoroso, un papá respetuoso, un papá que nos ha tratado a nosotros como un vaso frágil, como dice la palabra. Hemos tenido el ejemplo de un papá que ha sido respetuoso con su esposa y que a sus 3 hijas mujeres las ha tratado así, como vaso frágil, ¿no? Entonces, realmente ese es otro de los motivos para agradecerle al Señor por el papá amoroso que me ha dado, por el papá terrenal que Él me ha dado. Realmente ha sido una bendición. Y bueno, sé que algún día lo voy a volver a ver, lo voy a volver a abrazar. Y bueno, esa es nuestra esperanza, ¿no? Amén, así es, Cintia, qué glorioso. El Señor es muy bueno, así que dice la palabra, ¿no? De que un día nos vamos a volver a ver, ¿no? Obviamente con todos en el reino de los cielos, y eso realmente nos llena de mucha esperanza, de mucha alegría. Así que queremos bendecir tu vida, Cintia, queremos obviamente igual declarar esa palabra que es una realidad, ¿no? En tu familia, la palabra que dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Vemos a tu familia como ama al Señor, y eso nos llena de mucha alegría. Queremos igual resaltar mucho igual la labor de Vale, ¿no? De tu hermana. Realmente la palabra dice, ¿no? Que aquellos que se merecen honra, que se los honre. Y yo he visto cómo Vale igual fue un pilar, pero fundamental, ¿no? Para que se pueda superar todo este momento, que el Señor igual la bendiga a la Vale, a Claudia igual, ¿no? Que vive en Cochabamba, a tu mami, y igual realmente como el Señor se glorifica, pero en cada área de nuestras vidas, amén. Así que gracias, Cintia, por compartir tu testimonio, y sabemos de que hay un montón de cosas, ¿no? Obviamente para decir, para contar, pero ya por razones de tiempo, obviamente será una próxima. Sí. Así que bendecimos tu vida, Cintia, gracias por darte tu tiempo en esta tarde para compartir con nosotros. Amén. Yo que tenía que hablar poco, he hablado mucho. Gracias, pastor. Gracias. No, está bien. Así que gracias, Cintia, ¿no? El Señor te bendiga, ha sido un excelente tiempo. Así que vamos a tener una segunda parte más adelante, ¿no? Porque nos ha faltado tiempo, literalmente, ¿no? Y eso que la Cintia no ha hablado mucho. Claro.
la que tenía que hablar poco. Amén, Cintia. Así que el Señor te rebendiga y obviamente ya darle con todo en el Señor. Te animamos a que siga siendo ese instrumento útil en las manos de Dios. El Señor sigue y seguirá usando tu vida para que muchos lo conozcan. Amén, wow, gloria a Dios, gracias obviamente a la vida de Cintia, gracias a toda su familia, gracias por este tiempo especial que hemos compartido en la entrevista del día de hoy. Así que realmente el llamado es de que todos podamos ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor. El Señor se glorifica siempre en toda situación, amados, estemos siempre gozosos, oremos en todo tiempo y demos gracias al Señor, porque dice la palabra de que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Así que realmente espero que haya sido de mucha bendición la entrevista de esta tarde. Así que, amados, que el Señor los recontra bendiga. Realmente estar firmes sobre la roca. Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que oremos en todo tiempo, hablemos palabras de bendición, palabras de ánimo, de esperanza, de sanidad, que realmente la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida. Amén. Así que muchos saludos de parte de la pastora Angie, los extrañamos un montón, les mandamos un abrazo gigante, así que a cuidarse mucho y estemos obviamente en todo tiempo velando y orando, velando y orando. Amén. Así que nos vemos en la siguiente transmisión, amados. Que el Señor los recontra bendiga. Bendiciones.